Bien. Entonces, seguimos con esta cuestión de las formas nominales para explicar alguna cuestión importante sobre las perífrasis verbales. Entonces, quiero regresar, les voy a hablar de las perífrasis verbales que existen en el latín. Quiero regresar a la página 18. Voy a empezar con la página 18 porque justamente ahí en la página 18, que es la página, es eh, la primera plantilla con la que estamos trabajando, la del verbo amo, y ya la tenemos llena, ya tenemos llena esa plantilla, pero quiero empezar a trabajar justamente con la base de estos verbos que son de estas formas, de estas perífrasis. Voy a ir cambiando, van a ir visualizando esta plantilla y al mismo tiempo les voy a poner nuestra página que, a la que yo le llamo pizarrón, nuestro pizarroncito, ¿no? Entonces, el tema será justamente el de las perífrasis verbales latinas. Entonces, en las gramáticas tradicionalmente se le conoce como conjugación, ajá, conjugación perifrástica, la conjugación perifrástica, naturalmente latina, estamos en latín, ¿no? Entonces, una perífrasis es un rodeo. No gramaticalmente, etimológicamente, perífrasis es un rodeo. Entonces, es un rodeo para llegar a algunas significaciones importantes. En latín vamos a tener tres perífrasis muy importantes. ¿Sí? La primera perífrasis, ajá, ese rodeo, es un rodeo que se da a través de qué, fíjense muy bien, se va a dar a través del verbo conjugado, de un verbo conjugado, pero la perífrasis justamente se va a establecer por esta unión de dos verbos. El verbo conjugado va a ser ayudado o auxiliado por otro verbo más, que es al que le llamamos verbo auxiliar. Entonces ahora voy a tener la ayuda de verbos auxiliares. Y en latín, el verbo auxiliar por excelencia, salvo algún infinitivo que ya lo estudiamos, lleva el infinitivo del verbo ir, ¿no se acuerdan? Amatum iri, ajá, el infinitivo pasivo, el infinitivo futuro pasivo. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo ser, el verbo sum. ¿Cómo voy a enunciar el verbo ser? El verbo ser se enuncia en latín. Sum es la primera persona, la segunda persona es, y la tercera persona es, no, tercera persona no, el infinitivo es ese. Luego, el perfecto es fui y se acabó. Bueno, llegan algunos a incluir, como, no tiene supino, pero sí tiene una forma que se llama participio futuro, que justamente es de donde viene la palabra futuro, que es futurus. Sum es ese fui y futurus. Ese es el enunciado del verbo ser. Entonces, considerando esto, nosotros podemos ver que el verbo ser es un verbo irregular, como sucede en muchas lenguas. Muy significativo el que sea irregular en muchas lenguas, implica que es un verbo que se usa mucho, tan se usa mucho que es un verbo semánticamente muy, 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 muy desgastado. Resulta ser comodín, ¿no, Miguel? Para muchos verbos. Se utiliza en lugar de muchos verbos el verbo ser. Entonces, por eso es que justamente esa es la razón por la que es irregular. Entonces, es un verbo de la tercera conjugación. Ajá. Voy a escribir aquí si quieren, ajá, un guioncito, y escribir que es de la tercera conjugación, nada más con que ponga mi número romano. Entonces, ya nosotros estamos, ya nosotros consideramos las conjugaciones latinas, ¿no? Entonces, es un verbo de la tercera conjugación, cuya raíz de presente, fíjense muy bien, es. La voy a escribir así, con rojo, es. ¿Cuál sería? Esa sí se nota perfectamente. ¿Cuál sería la raíz de futuro? Perdón, de perfecto, Fer, la de perfecto. ¿Sería solo la F?
No, fu, completa. Fu. Acuérdate, Fer, que lo que quitamos es i. Bueno, fíjense muy bien qué pasó con el verbo ser. Voy a hacer un poquitito más grande esto. Ahorita me regreso, acerco un poco la página de nuevo. Más bien la alejo para que la vean completa, pero ahorita la acerco. Fíjense muy bien, este no parece un infinitivo como los que hemos estado estudiando. Es irregular, pero la irregularidad va en este orden. Fíjense muy bien, que este verbo naturalmente tendría que tener la terminación re. Entonces, si consideramos el infinitivo de la tercera conjugación sin letra temática, tendría que ser esre, así como tal, esre. La cuestión es que es un verbo que no tiene letra de unión, no tiene letra temática, por eso es de la tercera. Tendría que ser su, si llegara a presentar una vocal entre la raíz y la terminación, tendría que tener la forma essere, que seguramente ustedes, si saben italiano, la recuerdan en el italiano, essere. Pero ¿qué hace el latín? El latín, en lugar de agregar esta letra de unión, une directamente la raíz a la desinencia. Entonces, en un primer momento, me va a quedar esre. Después, por la cercanía entre estas dos consonantes, la S y la R, hay un proceso, voy a ser testigo de un proceso que se llama ¿qué? Asimilación. Por ese fenómeno, la R que está junto a la S también se asimila y se convierte a S. Sufre un proceso de asimilación y se convierte en S. Por eso, de ahora en adelante, nosotros vamos a considerar que el infinitivo del verbo ser es ese, así, con doble S. Bien. Luego, como tal, la raíz del verbo ser es fu, y lo mismo conservamos en el español, yo fui, tú fuiste, él fue, ajá, como verbo ser. Y tengo, en lugar de un supino, voy a tener que este enunciado del verbo ser me presenta completamente la forma del participio futuro. Vamos a empezar a ver la conjugación del verbo ser, para lo cual quiero traerme dentro de el cuaderno de trabajo, en la última parte, después de las plantillas, ajá, tendrán, después del verbo, de toda la conjugación para el verbo oír, tienen unas plantillas vacías, que está ahí marcado en color amarillo, el título, ¿no? Entonces, esto, muchachos, está en la página, está en la página 38 del cuaderno de trabajo. Entonces, a partir de la página 38, me voy a traer toda la plantilla y la quiero copiar en el pizarrón. Así es como quiero que después ustedes trabajen justamente con las plantillas. Esta plantilla la pueden copiar cuantas veces quieran, porque les puede servir como un parámetro para conjugar cualquier verbo. Entonces, voy a copiar toda esa plantilla para que nosotros podamos ahora dedicarle un tiempecito al verbo ser. Entonces, me traigo el verbo, me traigo para acá. Ahorita les sigo hablando de las perífrasis, pero fíjense muy bien lo que les acabo de decir. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Fíjense muy bien lo que les acabo de decir. El verbo, acuérdense que la perífrasis, una perífrasis verbal, implica la presencia de un verbo conjugado y un verbo auxiliar. Entonces, ahorita en la plantilla de declinación, voy a declinar el verbo. Entonces, aquí no sé, llevo de nuevo aquí en el modelito. Aquí meto el verbo ser en esa plantilla. Luego, si quieren, la pueden llenar, que lo ideal sería que al mismo tiempo ustedes también fueran llenando esta plantilla. Es un verbo de la tercera conjugación, pero si no es así, después pueden darse un tiempo para llenar esta plantilla. Les encargo mucho esto. Entonces recuerden que este va a ser un verbo muy importante, va a ser un verbo importantísimo. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que estoy diciéndoles ahora, que va a ser la base de la conjugación perifrástica, que es lo que vamos a estudiar en este. La conjugación perifrástica entonces da un rodeo, y ese rodeo
se traduce en la presencia de dos verbos, un verbo conjugado y un verbo auxiliar. O sea, un tiempo verbal lo expresa a partir o con la ayuda de dos verbos. Primero el verbo conjugado y luego el verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar por excelencia, ese verbo auxiliar por excelencia en latín es el verbo ser, ¿no? Este es el verbo auxiliar. Entonces, el verbo es sum, es, ese, fui, futuros. No tiene raíz de supino, pero a falta de raíz de supino ya vimos que aquí mete, ¿qué tiempo verbal dijimos que es este, el futurus? A ver, quien me quiera contestar, ganen el micrófono, gánenlo. Entonces va a ser un participio futuro, ahí como está marcado, ¿no? Entonces, ¿cómo completo el enunciado de futurus? ¿Me lo quieres decir, Justin? Voy a eliminar en todos la línea del vocativo, ¿vale? Nada más me voy a quedar con los 6 casos, con los 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y ablativo. En este momento lo quito, ahorita no me hace falta. Entonces, Justin, ¿me ayudas? ¿Cómo completas el enunciado del participio futuro? Nominativo, futurus. Quedaría como futurus, futura, futurum. Muy bien, totalmente bien. Entonces, futurus, femenino, futura. Déjenme poner todo esto en times. Tengo que darle algún formato, si no mi neurosis no me deja en paz. Futurus, futura y neutro, futurum. Futurus, futura, futurum. Bien. Futurus, futura, futurum. Bien, de ahí ustedes tendrán que declinarlo como un 212, como ya lo conocen, futurus, futura, futurum. Entonces, ese primer tiempo del verbo ser ya lo tenemos. Me lo da el mismo enunciado. Pero aparte el enunciado también me va a proporcionar aquí en los sustantivos verbales que están en la siguiente página, me va a proporcionar que el infinitivo, ¿vale? Entonces aquí tengo un espacio para el infinitivo. Nuevo, voy a ir quitando el vocativo. Y el infinitivo entonces del verbo ser, ¿cuál es, Elvia? Que me lo da ahí el mismo enunciado. Sería... Te lo está dando el mismo enunciado, que ya lo presentamos arribita. Sum es ese. Sum es, a ver, sería entonces ese. Ese. Muy bien. Ya no sé si me estaba preguntando y ella sí le estaba yo respondiendo o qué. No, Por eso estás respondiendo. Muy bien, ese mero. Ese es el infinitivo, por lo tanto también lo vamos a tener en nominativo y en acusativo. Y se acabó, ¿eh? Ya, lo demás no lo presenta el verbo ser. Ahí está, nominativo y acusativo. Ahí está. Voz pasiva no tiene, ¿vale? Entonces ahí vamos, poco a poquito. Ese y ese. Ahora, para lo que realmente me voy a tomar un tiempo para conjugar o para estudiar el verbo auxiliar, este verbo auxiliar que es el verbo ser, es en los tiempos personales. Entonces, el primer tiempo con el que voy a empezar a trabajar los tiempos personales va a ser con el verbo ser. Entonces, me voy al sistema de presente. El presente indicativo del verbo ser, en la misma, estos van a ser ya los verbos personales, en las mismas, en el mismo enunciado, el enunciado me proporciona la primera persona del plural, que es sum, primera persona del singular, sum, la segunda persona del singular, que es, sum, es, y ya, me presenta siempre la primera persona. Entonces, vamos a completar la conjugación del verbo ser. Hay que sistematizarlo muy bien. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden que este verbo
antes que nada, me va a servir como la base de las perífrasis. Entonces, ¿qué dijimos, Justin, que era una perífrasis? Me regreso acá. ¿Un rodeo? Un rodeo. O sea, el rodeo se va a expresar, un rodeo verbal, vamos a decir acá, rodeo verbal. Eso significa etimológicamente perífrasis. Es rodear. Es un rodeo que se establece por medio de un verbo conjugado y un verbo auxiliar. El verbo auxiliar entonces es el verbo ser, para expresar, tres ideas en latín. Estas son básicamente las perífrasis que se consideran en latín. Hay un montón en español, ¿verdad, Miguel? Un chorro, y que si perífrasis aspectuales, modales, y si perífrasis de tiempo, y un montón en español. Bueno, pues en latín nada más voy a considerar tres perífrasis. La perífrasis de la voz pasiva, igual que en español, perífrasis pasiva, ¿sí? De la voz pasiva. Bien. Pero en latín es del tiempo perfecto o de los perfectos de la voz pasiva. Voy a poner aquí perfectos pasivos. Luego, hay otra perífrasis que me va a dar el sentido del deber, del deber, o bien de la obligación. A eso le llamo perífrasis también. Esa es una perífrasis también. En latín, entonces, esta es una de las perífrasis importantes, la que va a indicar el deber, la obligación. En español sería, debo estudiar, debes estudiar, él debe estudiar, nosotros debemos, ¿no? Es una perífrasis importante. Y hay otra perífrasis más, y que es la última en latín, que es la que expresa la intención. Entonces, por ejemplo, la perífrasis del tiempo perfecto pasivo sería el equivalente, fíjense muy bien, en latín, en español sería el equivalente al fui amado, para utilizar el mismo verbo amar. Fui amado. Entonces, fíjense cómo estoy hablando del verbo amar, y aquí está como verbo auxiliar el verbo ser. Fui amado. Hay dos verbos que se están utilizando para conformar la voz pasiva del pasado, ¿no? La voz pasiva del pasado. En el deber, para expresar el deber, utilizo el mismo verbo conjugado deber, tendría que ser debo, y este deber es en voz pasiva, entonces es debo ser amado. Me da el sentido del deber, de la obligación en voz pasiva. Debo ser amado. Y por último, la tercera perífrasis, que es la de intención, utiliza en español también una perífrasis, naturalmente, que es voy a amar. Y esta es una perífrasis activa. Fíjense, en latín entonces hay dos perífrasis de voz pasiva, el perfecto naturalmente pasivo, el de deber y obligación es en voz pasiva, y la intención es activa, voy a amar. Entonces, son las tres perífrasis que se emplean en el latín. Y las tres, Elvia, las tres perífrasis utilizan como verbo auxiliar el verbo ser. Las tres. Porque nosotros vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en español hay bueno, no hay tantos, ¿verdad? ¿Cuáles son los auxiliares? En español, bueno, vuelve a ser el verbo ser, el verbo tener, el verbo deber, el verbo estar, ¿no? Todos esos me indican ciertos rodeos para expresar específicos mensajes, ¿no? Es decir, la idea del deber, la obligación, la intención, el estado, la voz pasiva igualmente, etcétera. ¿Bien? Entonces, las perífrasis latinas, que quede muy claro, son estas tres. Y las tres utilizan al verbo ser como auxiliar. Por eso es importante ahora que le demos un espacio al verbo ser. Entonces, me voy al presente indicativo. Todo lo voy a conjugar ahora en presente indicativo.
No, en presente indicativo no, las formas personales. Entonces, primera persona, sum. Segunda persona, es. Tercera persona, est. Primera persona del plural, que ahí también vamos a ver la irregularidad del auxiliar, ¿no? Sumus. Segunda persona del plural, estis. Y tercera persona del plural, sunt. Yo creo que este día será suficiente con que le demos un momentito a la conjugación del verbo ser, porque esto me va a servir, les digo, para conformar y para explicar las perífrasis, 3 perífrasis latina, voz pasiva, deber y obligación en voz pasiva, intención en voz activa. Bien. Este es el presente indicativo activo. Naturalmente, Elvia, no hay voz pasiva para el verbo ser. Entonces, aquí la voy a poner en gris. Si lo pongo en gris es que no existe. Y ahora me voy al imperfecto. El imperfecto es eram. Igual que en español, yo era, imperfecto de la voz activa, eram. Y fíjense aquí cómo voy a utilizar las mismas desinencias, M. Estas son las desinencias de voz, S, T, mus, tis, ahí se ven muy claras, y NT, mus, tis y NT. Bueno, pues el imperfecto utiliza exactamente esas mismas desinencias que las agrega a la forma verbal, a la raíz verbal era, ya que conjunta raíz y morfema de imperfecto. Es irregular, ¿no? Entonces, primera persona era. Segunda persona, con la misma desinencia que les estoy marcando acá, entonces me queda eras. ¿Ah? Tercera persona, erat. Fíjense las desinencias. Primera persona del plural, nos éramos. Segunda persona del plural, vos eratis. Y tercera persona del plural, y erant. Bien. Ego eram, tú eras, is erat, nos éramos, vos eratis y eran. Erant. Ellos eran, ellas eran. Entonces, el imperfecto indicativo de la voz activa. De nuevo, imperfecto indicativo de la voz pasiva no existe. Lo voy a poner en gris. ¿Ven? Me voy al presente subjuntivo de la voz activa. Presente subjuntivo. Bueno, entonces, ¿cómo traduzco el presente indicativo, Justin? Del verbo ser. Yo. Soy. Yo soy. Tú. Eres. Tú eres. Él. Es. Fíjate cómo al español esa T se pierde. Nosotros. Somos. Somos. Ustedes. Son. Son. Y ellos. Son. Son. Español de México. Ahora, el imperfecto indicativo, igualito que está en latín, yo era. Entonces, ¿cómo queda? Elvia, si me ayudas, ¿cómo queda la segunda persona? Yo era, tú. ¿Tú fuiste? No, sigue manteniendo, Elvia, la misma, sigue manteniendo la misma, exactamente digamos que la el mismo misma tipo. raíz. Yo era, tú. Eras. Eras. Él era. Muy bien. Yo ahorita en este momento les voy a dar siempre la primera persona. Él era. Nosotros. Nosotros éramos. Ustedes. Eran. Eran. Y ellos. Y ellos eran. Eran. Muy bien. Ahora me voy al presente subjuntivo. En latín, fíjate muy bien, Fer, en latín, el presente subjuntivo tiene como característica general, fíjate muy bien, Fer, ahí te va,
el timbre I. Entonces, voy a tener en la primera persona, en todo voy a tener sí. Y la única diferencia va a ser la presencia de las desinencias, Fer. Por lo tanto, las desinencias, acuérdate, ya las tenemos arriba en color verde o azul, no sé qué color sea. Entonces, la primera persona será sim. ¿Cómo será la segunda persona, Fer? ¿La completas? Sí, sería cis, Cis. Tercera, sit, sit. Primera del plural, simus, simus. Segunda del plural, citis, citis. Y tercera del plural, sint. sint. Esto se traduce como, aquí voy a agregar el nexo que, y voy a decir que yo sea. ¿Sí? A veces nada más se traduce por yo sea, ¿no? Que yo sea. Segunda persona, Fer, que tú seas, seas. Yo sea, tú seas. Tercera persona, que él sea, que él sea. Bien. Y bueno, ciertamente agrego aquí, lo introduzco esta traducción con la palabra que, con el nexo o conector que, porque este subjuntivo casi siempre va a estar relacionado con otro verbo. Entonces, que él sea, primera del plural, Fer. que nosotros seamos, Ajá, que seamos. Aquí ya no pongo el pronombre para que sea más corto. Segunda persona, que sea, que sean, que ustedes sean. sí, Y la tercera persona del plural, que sean también. Nada más que en la segunda del plural, que ustedes sean. Y en la tercera del plural, que ellos sean. que ellos, Sí, muy bien, que ellos o que ellas sean. De nuevo, sí, presente subjuntivo no hay. Ahora me voy al imperfecto subjuntivo. Este imperfecto subjuntivo, bien, este imperfecto subjuntivo va a ser igualito que, la base va a ser siempre el infinitivo. Pues fíjense cómo escribo el infinitivo en este caso del verbo ser, pero después va a ser igual en todos los verbos. O sea, tiene como base el infinitivo. Fíjate muy bien, Sensi. Ahí está el infinitivo. Pero para conjugarlo, a ese infinitivo le agrego las desinencias. Por lo tanto, primera persona, ¿cómo quedaría Sensi? Esem. Segunda, eses. Tercera, después, primera del plural. Ajá, segunda, esetis. Y tercera, esent. Esas van a ser mis desinencias. Bien. Y la traducción de este va a ser que yo fuera o fuese. Que yo fuera o fuese. Voy a ponerlo igual que el indicativo así. Que yo fuera o que yo fuese. Segunda persona, Sensi. Que tú fueras. Ajá. Es eso. Que tú. Miren, pongo la Y. Que tú fueras o que tú fueses. Tercera persona, Sensi. Que él fuera. Ay, ¿por qué escribo la Y? Que él fuera, fuese. Primera persona del plural, Sensi. Que fuéramos. Que fuéramos. Aquí ya no agregamos por cuestiones de espacio. Que fuéramos o que fuésemos. Bien. Segunda persona. Que fueran. Que fueran o fuesen. Y la tercera persona, Sensi. Que fueran. También. Que fueran o fuesen. Bien.
De nuevo, voz pasiva, Elvia, tampoco hay. Vámonos al futuro imperfecto. El futuro imperfecto va a ser el equivalente a nuestro futuro indicativo. Y este va a tener como marca o como característica general, bien, la raíz es, o el tema es, perdón, y después, fíjense muy bien, aquí se agregan las desinencias, pero en la primera persona agrega la desinencia o. La M en la primera persona aquí del futuro se agrega la desinencia o, como en los verbos regulares, amo, aveo, rego, facio, audio, agrega una o. En la segunda persona, la desinencia quedó acá arriba, acuérdense. Entonces, la desinencia de primera persona es o una M o una O. Aquí podemos ver esta O, una vocalización. Segunda persona es S. Tercera persona es T. Primera persona del plural es mus. Segunda persona del plural, tis. Y tercera persona del plural, nt. Pero si unimos directamente esas desinencias a esta letra, a esta consonante R, pues me va a quedar la unión de puras consonantes y eso no es posible. Fíjense, ahorita estoy uniendo directamente las desinencias. Ahí ya les ayudé. Entonces, aquí se hace necesaria una letra que se llama letra de unión, que ya explicamos cuál es la letra de unión. ¿La recuerdas, Sensi? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda de cuáles eran las letras de unión en latín? Que se utilizaban en la tercera conjugación. Ahí. Generalmente es la I. Es una I cuando sigue una S, una T o una M. Pero también puede ser, ¿cuál otra letra? La E. La E, bien sencillo. Cuando sigue sobre todo R, NS o ND. Y puede ser una U cuando la letra que sigue es una NT. Por lo tanto, este futuro, que ya después se lo van a aprender de memoria, las formas del verbo ser, se recomienda sabérselas de memoria y en esta época de pandemia tenerlas pegadas ahí en su escritorio, Ya no me quiero imaginar cómo ha de estar la zona donde estudian llena de pegotes, con todos los acordeones juntos ahí, ¿no? Entonces vamos a colocar estas letras de unión, vamos a colocarlas ahora en el verbo, aquí en el verbo en futuro. Y entonces, ¿cómo quedaría la segunda persona? ¿Cómo quedaría? Ya me imagino, sencilla. Por ahí sale una imagen en internet. No sé si es un chiste, si se puede llamar chiste. Es que yo no sé, porque ya refleja la vida real y eso no sé si es un chiste. La vida real es un chiste. Pero dice, ¿listos para el examen? Y se ve que contesta el alumno, listos, profesor, y tiene todo el cuarto lleno de acordeones, todo lleno de acordeones. Pero no acordeones, sus apuntes. Ahora hay que optimar también estas posibilidades que tenemos de tener todos los pegostes ahí. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda persona? ¿Cómo quedaría Sensi? Si le agrego a esta ERS, le agrego la letra de unión que naturalmente me hace falta ahí en medio. ¿Cómo quedaría? Eris. Eris. Entonces, la segunda persona es Eris. Primera persona, Ero. Segunda, Eris. Tercera, Sensi. Erit. Primera del plural. Erimus. Erimus. Segunda del plural. Erit. Y nada más Eritis, la tercera ¿no? es la que va a cambiar porque sigue NT, por lo tanto, Eru. emplea la U. Eru. Entonces, fíjense cómo va a ser el futuro, el verbo ser.
ego, ero, tú, eris, is, erit, nos, erimus, vos, eritis, y, doble I, erunt. Traducción. Yo, ay, aquí el corrector ya me puso erro en lugar de, no sabe el latín. Entonces, Justin, yo, futuro, Seré. yo seré, tú, Justin, Serás. tú serás, ajá, él Será. será, nosotros, Seremos. ajá, ustedes, Serán. bien, y ellos, Serán. muy bien, Justin. Ahí está. La voz pasiva no la tenemos. Ujú. Ahora me voy al imperativo. El imperativo presente. Voy a aquí a hacer a un ladito estas letras de unión que se queden un poquito aquí abajo para hacer las formas del imperativo, que nada más voy a tener segunda persona. De nuevo, tacho Elvia toda la voz pasiva no la voy a tener. Y aquí voy a tener es. Ay, y ahora porque me salió ahí una letra griega. Entonces voy a poner aquí es. Ay, miren, me volvió a salir esto, pero sí. Ahora ando con el teclado lucida, ¿eh? No sé por qué. Es y este. Este es el imperativo del verbo ser, ¿eh? Es tú, sé. Sé valiente. Sé. Ustedes, imperativo, sean. Sé y sean. Bien. Entonces ahí están los tiempos del sistema de presente. Ahora, el único tiempo, bueno, no, también me van a ayudar las letras de unión después. Las voy a dejar ahí a un ladito. Déjenme, no borro mis letras de unión. Déjenme ponerlas aquí a un ladito. Aquí a un ladito para tomarlas después. Ahora me voy a la siguiente página, la siguiente plantilla. Voy a utilizar, muchachos, vamos a empezar bueno, aquí está el imperativo futuro. ¿Qué pasa con el imperativo futuro? Pues resulta que en latín hay dos imperativos. Un imperativo presente, que es el que nosotros tenemos en español. Y el imperativo, no tenemos imperativos futuros en español, ¿verdad, Miguel? No, que yo sepa. Yo tampoco, fíjate. Solamente estote y sunto. Les voy a decir los imperativos, les voy a decir cuáles son antes de otra cosa. Y ahorita vas a ver qué es lo que pasa, Miguel, con estas formas verbales. Es por la idiosincrasia latina, por la cosmovisión más bien del pueblo latino, ¿no? Entonces, el imperativo futuro es esto. También la tercera persona es esto. La segunda persona del plural es estote. Se oye raro, se oye como el aumentativo. Esto, estote. Bien. Y la tercera persona del plural es sunto. Les explico qué pasa. Fíjense muy bien qué va a pasar. Pues resulta, Elvia, que ¿qué me indica un imperativo, Elvia? A ver, ¿quién me explica? Pues dar una orden. Da una orden, pero ¿estás de acuerdo, Elvia, que las órdenes siempre se dan en presente? Siempre en el momento del habla, ¿no? Sí. En ese sentido, yo puedo decir aquí, sé, igual que en el, igualito que en la voz, que en el imperativo presente, sé.
Sé feliz, Elvia. Ujú. Sé buena, Elvia. Pero también en el futuro, en el imperativo futuro, los latinos ordenaban en tercera persona como un subjuntivo. Entonces le voy a dar una orden a Miguel, Elvia, pero como no le quiero hablar a Miguel, se la voy a dar por medio tuyo, Elvia. Entonces te voy a decir, Elvia, que Miguel apague su cámara. Que Miguel apague su cámara. Entonces ahí tú le dices, Miguel, apaga tu cámara, pero la orden de manera indirecta ya se la estoy dando yo a Miguel. Entonces aquí voy a decir que sea. Si te fijas, Miguel, es como un subjuntivo, que es después lo que nosotros empleamos, ¿no? Entonces, que sea. Elvia, que Justin sea responsable. Justin, sea responsable, pero te le doy la orden a Justin, pero por medio tuyo, Elvia. Entonces, por eso es que ordenan también en tercera persona, que él sea. ¿Mm? Bien. Segunda persona, plural, sean. Bien. Y lo mismo, a través de un intermediario digo que ellos sean. Bien. Ahora, ¿por qué, Elvia? ¿Por qué hablamos de un imperativo futuro? Déjenme aquí. Vean el imperativo presente y el imperativo futuro. Déjenme ver si puedo. Ahí va. Imperativo presente e imperativo futuro. Los dos imperativos, Selvia, tanto el presente como el futuro, van a ordenar en el momento del habla. En el mismo momento del habla estoy dando la orden. Pero ¿qué pasa con por qué se llaman presente imperfecto? Y futuro, perdón. Por cuándo se obedece a esa orden. Si obedezco en el mismo momento de esa orden, a eso le llamo imperativo presente. Si obedezco, si es una orden que se va a dar a largo plazo, Elvia, como si fuera quizá una recomendación, como una recomendación, que la recomendación no es para que se cumpla en el momento del habla, sino que es para que se cumpla continuamente, cotidianamente, e incluso puede ser que se efectúe mucho después del momento en el que se ordena. Bueno, pues a esto le llamamos imperativo futuro. ¿Sí, Elvia? Sí. Va. Y una Por eso es que en pregunta. latín vamos a distinguir los dos imperativos. Sí, Elvia. Ok. Una pregunta. En el imperativo futuro activo no se puede decir tú debes ser feliz, por No, ejemplo. es Eso que no sí se sería puede. un imperativo. Sí se puede, pero acuérdate que es hacia donde vamos. Va a ser, voy a hablar de las perífrasis. Entonces, esto que me estás diciendo ya es una perífrasis. Justamente esto que me dijiste es una perífrasis. Y entra aquí, mira. Debes ser. ¿Ya te fijaste? Estoy conformando esas perífrasis. En el momento en que tú en español utilizas dos verbos, que de ordinario le llamamos verbo conjugado y verbo auxiliar, o verbo auxiliado y verbo auxiliar, a eso se le llama perífrasis. Y en español hay muchas, hay muchas en español. Muchas perífrasis. De ordinario, las perífrasis se emplean en la lengua hablada, porque es cuando decimos, vámonos yendo, vamos estudiando, vamos apagando nuestra cámara. ¿Sí? Se utilizan más esa ayuda con los verbos auxiliares. Vale. Ok. Sí. Entonces, ahorita recuerden que estamos viendo la conjugación del verbo ser para poder entender o conformar, entender cómo se conforman esas perífrasis latinas. Sí, Elvia, sí va a haber una forma que me lleve al debes ser, pero sí me estás captando muy bien la idea de que este imperativo futuro es como una orden a futuro, como una recomendación. Justin, si te digo, levántate, en este momento te estoy pidiendo que te levantes, en este momento, ¿sí, Justin? Eso me queda muy bien cuando estoy en clases presenciales. Déjenme adaptarlo ahora y le digo a Justin, no quiero que lo haga, pero imagínate que le digo, Justin, prende tu cámara. Pues en ese momento la prenda. Pero ¿qué tal que le digo, Justin, procura prender tu cámara? Fíjate, el día ya como en español utilizo una perífrasis, procura prender. Procura aprender. Pero puedo decirle, Justin, el próximo semestre prende tu cámara.
el próximo semestre es una recomendación, no una orden que se va a resolver en este momento, sino adquiere la forma de recomendación, ¿sí? Adquiere la forma de, sí, de algo que estoy quizá, sí, una recomendación como tal. Entonces, a esto le llamamos en latín imperativo futuro. ¿Sí, Elvia? ¿Sí, Sí. Sensi? ¿Quedó claro, Fer? Me pueden contestar con las reacciones, sin problema. Justin, ¿sí? Miguel, ¿sí? Como al Miguel lo estoy viendo, sí. me puede decir que sí, con el dedo, como sea. Bien, 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 bien. Entonces, lo podemos ver así. Sí, Sensi. Maestra, Sí. el imperativo futuro no va a ser tanto una orden que se deba cumplir. No necesariamente. No necesariamente. La única que se debe cumplir es la que se dé en el momento justo. Es más, yo cuando doy la orden en presente estoy esperando que inmediatamente se realice esa orden que estoy dando. No necesariamente es en sí. Por eso es que pasa y que muchas veces se relaciona con el subjuntivo. ¿Sí, Sensi? Muy bien, Sensi. Muy, muy bien. Ahí están las formas, ¿eh? Luego les subo también este papelito ahí a la plataforma por si lo quieren imprimir, ¿vale? Naturalmente que lo subo en Word para que ustedes lo modifiquen, el color y la impresora no se vaya a llevar todo su tóner o toda su tinta con este fondo que les estoy poniendo ahora en color verde. Horroroso, Elvia, pero a mí me sirve como un parámetro para decir, es mi pizarrón, ¿vale? Un poquito. Qué añoranza, Selvia, cuando teníamos pizarrones. Vámonos al perfecto. Vámonos al perfecto. Vámonos al perfecto para la voz activa, pero como estoy hablando de verbo ser, bien, voy a borrar esto. Como estoy hablando de verbo ser, no voy a tener voz pasiva. Entonces, antes de que suceda otra cosa, tacho la voz pasiva, para que también el efecto visual sea más aprovechemos ese efecto visual. Son poquitos tiempos. Ahí está. No en voz pasiva. Bien. Bien, bien, bien. ¿Y cómo han estado de salud, oigan? ¿No les ha pegado muy cercano a ustedes el coronavirus? ¿Todo bien, Elvia, por tu casa? Sí, Ay, bueno, por mi casa sí, pero sí tuve una prima que ¿Cómo crees? afortunadamente ya salió. Ah, pero bien. Sí, Sí, porque si no, no me hubieras estuvo, dicho afortunadamente. no, sí, 3 semanas ahí internada, pero Qué horror. estuvo en un hilito, pero sí, ya salió. Oye, Elvia, ¿y joven? Sí, la verdad sí, tiene 39 años. Muy joven. Sí. Sí, pues sí. Sí, hombre. Fíjense que ahora estaba en la Ponti en clase y de repente un alumno me dice, maestra, es que fulanito no va a poder llegar porque fue a hacerse la prueba del COVID. ¿Cómo crecí? Es que parece que ahí en el seminario en donde están, hay muchos contagios. Entonces, pues bueno, ni modo ni hablar, ¿no? Entonces ya. Y en eso veo que se conecta al ratito. Se llama Charlie. Veo que se conecta. Le digo, ay, Charlie, qué bueno que ya estás acá. Qué bueno. ¿Qué pasó, Charlie? Salió positivo. Lo bueno es que es un chico muy joven, es de la edad de ustedes. Tiene 23, 24 años. A lo mejor les estoy aumentando la edad en sí, ¿no? Pero pues más o menos, de la generación. Y resultó positivo, Elvia. Yo quiero pensar que siendo jóvenes, siendo niños que cuidan su alimentación, niños que hacen medianamente deporte, siguen haciendo medianamente deporte, Miguel, ¿o no? O como bueno, sí, ¿verdad? Mínimo ahí dar unas 3 vueltas a la casa, subir y bajar y todo esto. Mínimo, no utilizar el elevador ni nada por el estilo si es que viven en un edificio. Pero medianamente hacer deporte, comer medio bien y todo, ¿no, Elvia? Porque de verdad que está terrible todo esto. Ay, sí, está muy crítico. Muy crítico. De hecho, hoy mandó un mensaje el director, ¿no? Que por la cuestión muy crítica, continuamos en contingencia y por lo de que hay que pasar a firmar la nómina.
Sí. Entonces, que pues vaya súper protegido, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Los que ya tenemos el trámite ya no? ¿O cómo? No, ¿Pero no, tú no, vas? pues, ¿O a las no, personas que van? las personas que Ah. van, yo fui la semana pasada, pero porque tenía que Hacer un trámite. hacer otras cosas, pero no, sí está muy. Yo no sé, yo vivo en una colonia que hay muchos contagios, ¿no? Entonces, mejor no salir. Mejor no salir. Pero bien, vamos a entretenernos con el perfecto indicativo. ¿Cuál era la raíz del perfecto indicativo del verbo ser, Fer? Ahí te va el enunciado. Ahí te va de nuevo el enunciado, Fer. Ahí está. ¿Cuál es la raíz, Fer? Es. No, ese es de presente. Ahora voy al perfecto. Fu. Fu. Entonces ahora voy a utilizar fu en toda la raíz. Ahora vamos a ver. Fíjense, voy a hacerlo como me decían los maestros de primaria, Justin, que no lo hiciera. Vamos a hacerlo de escaleritas. Esa es la raíz de perfecto, acuérdense, ¿sale? El perfecto es el que termina en... El perfecto de la primera persona es fui. Acuérdense que para obtener la raíz, nada más... nada más voy a quitar la i. Entonces, todos estos tiempos emplearán la raíz fu. Ahí está, la raíz de perfecto, fu. Y ahora ya nada más va a cambiar el morfema de tiempo, pero va a ser algo muy bonito. En el indicativo va a utilizar desinencias que se llaman secundarias. Cuando estudiamos acá en el sistema de presente Fer, los tiempos estos de presente, estas desinencias que marqué en color azul, estas desinencias se llaman desinencias primarias. Entonces vamos viendo esa diferencia entre las primarias y las desinencias secundarias, que esa desinencia secundaria me indica el tiempo pasado. Entonces, el único tiempo que va a utilizar esas desinencias secundarias es el perfecto indicativo activo. ¿Y cuáles son esas desinencias secundarias? Prevalece en ellas el timbre i, entonces será fui, la primera persona. Segunda persona, fuisti. Tercera persona, fuit. Primera del plural, fuimus. Segunda del plural, fuistis. Y tercera del plural, fuerunt. Nada más en la tercera del plural, ahí no prevalece el timbre i. Ahora, Fer, voy a marcar en otro color, a lo mejor en color verde, marco las desinencias secundarias para que vean que en estas prevalece el timbre i. La desinencia será i, isti, it, imus, istis, por último, erunt. Esta desinencia erunt, pudiera cambiar también a la desinencia ere. Entonces puedo tener la forma fuerunt o la forma fuere en otros contextos. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Es el pasado del verbo ser. Ándale, Miguel, para que te rías de mi conjugación en español en pasado. Échatela. ¿Yo? Digo, porque ahorita ya estás viendo cosas muy adelantadas de español y regresas al español en pasado. Vale, ¿yo? Fui. Yo fui. ¿Tú? Fuiste. Fuiste. Él Fue. fue. Nosotros Fuimos. fuimos. Ustedes Fueron. fueron. ¿Y ellos? Fueron. Oye, Miguel, una duda. Cuando ustedes estudian allá en la facultad, sus cursos estos de español superior y todo, ¿ven español de todos los españoles?
todos así, el de España y el de Latinoamérica, el de Sudamérica y el voceo y todo esto, Miguel? Un poco, pero lo vemos más como en el Evolución. contexto ándele, de la evolución histórica y de las variantes. Qué padre. Pero digamos, el grueso de la formación es el español normativo, más que nada. Claro, claro. Pero es más interesante el otro. Pues sí, desde luego, debe ser súper interesante. Qué bien. Muy bien, Miguel. Sí, seguro, se tienen que basar en lo normativo. Pero, por ejemplo, dentro de lo normativo, ¿qué considera la gramática? Por ejemplo, para la segunda persona sigue utilizando el pronombre tú o el vos, ¿no? Los dos son normativos, ¿no? Pues es que el español normativo en realidad es muy tramposo porque principalmente es la norma madrileña. Digamos que el dialecto prestigioso de Madrid es el que se toma, o más bien es el que la academia tomó como modelo para el español. Y siempre pasa, ¿no, Miguel? Lo prestigioso. Y siempre pasó hasta hace no recuerdo el año, pero no tiene mucho, que fue que hicieron la concesión de que establecieron que había una norma, digamos, española y una norma americana. ¿No fue cuando lo de la inclusión de todas las academias de América? Sí, creo que en fue por 2010. los años 60. No estoy seguro. Lo que pasa es que antes muchos países de Latinoamérica adoptaron la propuesta ortográfica de Andrés Bello, me parece. Ya, sí, claro. Entonces, en la Universidad de Chile o en algunos edificios públicos, por ejemplo, ingeniería está escrito con J. ¿Cómo crees? Tienen otra ortografía. Entonces, hasta hace unas décadas fue que se estableció una norma para todos, porque antes había algunos países que tenían sus propias normas ortográficas. ¿Esa propuesta fue de Andrés Bello, dices? Sí, fue de Andrés Bello. Hubo otra propuesta. La de Gil y Gaya, porque... Hay una que fue de Correas. Ah, ya. Pero esa fue desde el siglo XVII, creo. Que yo creo que es todavía más, más fonética que la de Bello. Ya. Porque, por ejemplo, propone el uso de la K, de la J. Pero no prosperaron, ¿verdad? No, porque finalmente la academia lo que optó fue por fijar la ortografía de la norma madrileña. Porque le comento, por ejemplo, en los textos originales de escritores de Sevilla, sevillanos, poetas o novelistas, ellos no escriben con C de casa, sino todo lo escriben con S, como suena. Qué impresionante. O a veces, en vez de H, ponían F. Y en realidad, en esos siglos, la ortografía varía mucho, porque prácticamente cada quien escribe como lo escucha. Claro. Me parece que fue hasta como en el siglo XVIII, cuando entró cuando se fundó la academia precisamente, porque antes no había academia, fue cuando empezaron a normalizar todo lo de la ortografía. Ya. Pero sí era casi un caos, que a mí me parece que así debería de ser. Digo, la academia es más bien como, por ejemplo, en el inglés, que yo sepa, no hay una academia. Híjole, imagínate. Que regule la ortografía o cosas por el estilo, y el idioma sería bien funciona complicado perfectamente bien. Pues sí. Pues sí. Seguramente es un negocio, como en todo. Seguramente es una mafia. Híjole, que no me escuchen todo esto. Pero es una forma como bien tú lo dices, de estandarizar según sus conveniencias. No hay de otra. Que hay implicadas estadísticas y todo, pero bueno, no sé, a saber si realmente se cumplen o no. ¿No? Sí, por ejemplo, muchos, casi más bien todos los latinoamericanos tenemos muchos problemas para aprender la ortografía, el uso de C, Z, S. Ajá. Pero es porque todo lo tenemos que aprender de memoria. Oye, pero por ejemplo, ellos pues no pueden cometer un error de ortografía porque simplemente
pronuncian esos sonidos. Fíjate, yo siento que es naturalmente por convencionalismos. Me ha pasado, ahora que tenemos la posibilidad de ver videos y todo esto, me ha pasado de gente que naturalmente que estudia y obviamente palabras muy conocidas, pues ya se las aprenden ceseándolas, ya las cesean sin mayor problema, porque hablemos de los dos fenómenos, ¿no? El cecear, el ceseo y el ceseo. Pero ciertamente que no toda España cesea. Y ahora otra cuestión también, si hay palabras que desconocen, así como nos pasa a nosotros, las desconocen totalmente y cometen los mismos errores. Entonces, sí, en palabras muy fáciles, pues no hay ningún problema, pero también en palabras que implican una norma, arcaísmos o normas cultas, uy, no, sí, sufren igual que nosotros. Naturalmente que también, como dicen los que se dedican a la fonética, creemos en realidad que tenemos el mismo aparato fonador de la fonación y ellos lo tienen diferente por los usos, ¿no? Entonces, pues no es ningún logro, ¿no? El que ellos sepan ya de ordinario la pronunciación. Yo creo que es lo que pasa con nosotros, Miguel, a veces con la pronunciación de la X, que es tan complicada, pero que uno por convencionalismo ya sabes que es Xochimilco, ya sabes que es Xola, ya sabes que es conexión, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que nunca nos equivocamos porque siempre estamos recurriendo a escuchar la pronunciación de estas ciertas palabras, ¿no? Ya me los imagino escribiendo esas palabras, que se las dictaras o que las leyeran propiamente con X, a ver cómo las iban a pronunciar, ¿no? En ese sentido. Aunque a lo mejor para ellos no es de hecho, pues si fuéramos consecuentes también, pues no deberíamos escribir México, Oaxaca o así con X. Con X. Porque ese es como un arcaísmo que nos empeñamos en conservar. En conservar, pero totalmente. Como algo a toda costa. Y luego vienen hay muchos que incluso se ofenden o cosas. Total, sí, claro. No, pues mira, yo sin ser de la academia y sin ser purista, veo que los peruanos escriben México con J y me ofendo, desde luego. Te lo juro, ¿no? Sí. Y mira que le tengo muy buena estima a los peruanos. Pero bueno, sí, yo la pequeña probadita que a propósito, muchachos, de todo esto pues he alcanzado a degustar, es sobre todo es todo esto que nos estás diciendo, Miguel, con los nombres que se le ha dado a los tiempos verbales, que aprendimos en la primaria Andrés Bello, y que la academia vino y nos enseñó una nomenclatura específica y que después hubo propuestas, como una propuesta muy novedosa fue la del Gil y Gaya, ¿no? El Samuel Gil y Gaya. Entonces, que es un reverendo despapalle, y que cuando estudiamos lenguas estandarizadas, como lo dices, sea la lengua nacional o lenguas extranjeras, utilizan la nomenclatura de la academia, pero en la primaria, Miguel, nos siguen enseñando, siguen utilizando Andrés Bello. En la primaria los niños le siguen hablando de copretérito. Yo con ese aprendí y es el que sigo usando. Creo que es el que, yo no sé, digo, ustedes están demasiado cerca, no sé Justin, que es quizá el de nuestros, Sensi y Justin son más o menos, Fer también, son de la misma generación, ¿con cuál aprendieron, no? ¿Con cuál aprendiste, Justin? ¿Cómo aprendiste? ¿Copretérito o imperfecto, Justin? Con pretérito. Copretérito. Y no hay ninguna intención, no se de ni uno ni otro, Miguel, para poder unificar esos criterios y que no suframos, porque al final uno se hace unas bolas terribles con qué es uno y otro, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Ahorita, si te fijas, lo que les estoy presentando es la de la academia. ¿Por qué? Porque las lenguas en sí, la enseñanza de las lenguas es la que emplea. Pero el español como lengua nacional nos enseñan con Andrés Bello y sigue siendo nuestro parámetro. No, es deliciosa la lengua española. En un principio, Elvia, eso es lo que yo quería estudiar. Letras hispánicas. Pero llegó alguien y me metió el codo y me dijo, no, primero clásicas, luego haces hispánicas, pero primero clásicas. Y yo dije, pues, y ya me quedé ahí, Miguel. Pero
pero no sé, es apasionante nuestra lengua española. Yo veo unos videitos, no sé si la conozcas, no sé si atreverme a decir que es, híjole, es que no sé qué te parezca la Company. A mí me cae bien la Company, sé que tiene su club de fans y su club de odiadores y todo esto. A mí me gusta como divulgadora, ¿no? No sé ya después como profesora de ustedes qué opinión tengan de ella. Pero hay otra española, ella es mexicana, ¿no? Ya está naturalizada o no sé, ya tiene la nacionalidad y todo. Pero hay una, Justin, no sé si la conozcas, que es de la universidad, justamente, creo que la Universidad de Sevilla, se llama Lola Pons, no sé si la conozcas. Muy, muy joven, una filóloga, que hace historia del español. Luego búscala así en internet. Hay curiosidades de verdad muy, muy interesantes, hace videos muy sencillos, están sus conferencias y todo, igual que de la Company. Ella es mucho más joven, que no me oiga la Company porque se va a ofender. Ella es mucho más joven que la Company, yo creo que no llega a 40 años, esta señora, y es genial, genial, si pueden escucharla, óiganla, de verdad, es genial. A mí me apasionan los temas. Entonces, Elvia, cuando te estés enchinando la pestaña, pues puedes poner un poquito a esta Lola Pons, se llama. Entonces, bueno, ya en un momento, Miguel, a lo mejor nos damos un tiempo para hablar de la diferencia entre las distintas nomenclaturas que hay. Y luego, no sé si prosperó o en qué momento es que metió su reforma Samuel Gil y Gaya y si prosperó o no, pero yo me hago bolas con la de Gil y Gaya. Con trabajos me sé las dos, como para meter una más y que venga el señor a decir, es que es más fácil, miren, bueno, pues sí, pero creo que nadie le hizo mucho caso que digamos. A mí me apasiona el Samuel Gil y Gaya en una sintaxis de la lengua española que tiene por ahí. A mí me encanta la sintaxis de Samuel Gil y Gaya, pero su nomenclatura no me convence, nomás no me convence. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está para los. Por cierto, Miguel, ¿no tienes en PDF la gramática del español de Ignacio Bosqué? Uy, tengo un montón. ¿Sí las tienes? ¿En serio? Sí, Comparte, no seas. Me pasaron en Drive, creo, me pasaron una carpeta con un montón de gramática. Ve si tienes, es que yo ando. Las voy a buscar porque ya tiene un montón que no las. No he No visto seas el archivo. malo, comparte con nosotros, al menos comparte conmigo, que yo le he andado buscando no sabes cuánto tiempo. La No seas de gacho. Ignacio del Bosque, creo que es. Sí. Creo que sí tengo una de él. Sí. Si quieres se la paso. Sí, pásamela. ¿No te dio clase a ti Alejandra Vigueras? No. ¿Todavía no te ha dado clase? Ale Vigueras. ¿Tú sí la conoces, Elvia, Ale Vigueras? No, ¿No? te la conozco de nombre, pero De nombre. bueno, su nombre sí, pero ella no. Y ahorita que los estoy escuchando, yo me quedé con la gramática que tengo muchos libros que ella misma me regaló de Ana María Maqueo. Entonces, bueno, súper antiquísimo el Hombre, asunto. no, pero unas joyas que seguramente has de tener ahí también. Creo que sí, por lo menos te llevan de la mano, pero sí, claro. muy No sé qué sencillos. opine Miguel como hispanista. No sé. Aquí es nuestro hispanista. Y no sé lo que opine Miguel, pero siempre he dicho, Miguel, las gramáticas, estas que estamos mencionando, esas son para especialistas. Lo que está diciendo ahora Elvia, si queremos como alumnos aprender español, ¿a poco no, Miguel? Bueno, es lo que yo siempre les recomiendo. Un libro de español, de secundaria, de prepa. Tiene traducido todos los temas, Elvia. A mí me encantan. No sé qué opines y si los has revisado en alguna ocasión, Miguel, los libros de la prepa abierta, de la SEP. No, nunca los he revisado. Revísalos, son Pero buenos. yo tengo una gramática que es como para bachillerato y se ve que está bastante didáctica. Tiene, creo que muchos ejemplos y ejercicios. Ay, Miguel, compártenos las Porque es gramáticas. la gramática, ¿cómo se llama? La de la RAE. Ajá. A mí se me hace muy densa. Ay, a mí no se me hace nada clara. no, nada, es lo Ni que la digo. consulto, la verdad. Es lo que Consulto te digo. otras.
No, hombre, yo ya cuando logro entenderla, y mira que la tengo siempre a la mano, y si yo te enseñara ya cómo está mi gramática de la RAE, es mi Biblia, mírala, y la tengo toda señalada y todo. Aquí está, sí, desde luego, la tengo ahí. Me encanta. Pero para mí, entenderle, de verdad que es un, ay, qué fregona soy, pero después de mucho tiempo, de mucho tiempo de estarla revisando y a ver con calma y sírvete un cafecito y entiéndele y léela, porque Elvia, es difícil. Pasa como Elvia con los libros de filosofía. Ustedes, los maestros, nos explican la filosofía, nos explican el pensamiento de todos esos pensadores y luego nos ponen a leer las obras y no les entendemos, ¿no? Pero nos pasa igual. Igualito nos pasa, Sí. igualito. Con el Sí. maestro te queda claro. Ok, ahora vete al autor. ¿Eso Sí. dijo? No es posible, no lo entiendes. Ujú. Entonces, y supongo que así pasa, Fer, con el derecho, así pasará. No sé, no me atrevería a hablar de ingeniería ni de arquitectura. No me atrevería, sé que es más pragmático el asunto, Justin, no sé, más práctico, no sé, no sabría ahí sí. Pero generalmente esto pasa con los materiales como muy técnicos, Miguel, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Y comparte, Miguel, no seas codo, comparte. Ahora. Les voy a pasar Sí. no sé si pasar el enlace por el grupo, o a ver cómo lo buscan. Sí, para ver si es tu carpeta Drive, nos puedes compartir el enlace para que en un momento pudiéramos bajar información sin que tengas que compartirnos a cada uno, ¿no? Ojalá pudieras hacerlo, Miguel. Lo voy a intentar. Y te ponemos un punto. Iba a decirme, mira, Elvia, ya estoy siendo muy prolífica, ya le estoy diciendo un punto en lugar de una décima de punto. Pero bueno, vamos al pluscuamperfecto. Fíjense, el pluscuamperfecto, Fer, después de este breviario, va a agregar la terminación del a la raíz fu, le va a agregar la terminación o le va a agregar el imperfecto indicativo. Entonces, voy a tener acá fu y después eram, fueram. Segunda persona, fueras. Tercera persona, fuerat. Primera persona del plural, fuéramos. Segunda persona del plural, fueratis. Y tercera persona del plural, fuerant. Ajá. Bien. Y para la traducción, Justin, aquí, si el imperfecto era yo era, aquí voy a utilizar en ese tiempo el auxiliar haber y voy a decir yo había. Entonces, había que, había sido. Yo había sido. ¿Tú, Justin? ¿Había sido? ¿Él, Justin? Él había sido. Ajá. Había sido. ¿Nosotros, Justin? Habíamos sido. Habíamos sido. ¿Ustedes, Justin? Habían sido. ¿Y ellos, Justin? Habían sido. No sé por qué presiento que por ahí anda tu bebé, Sensi, ¿o no? Es el mío. Ay, anda. Pero se acercó a la... Justin, digo, Sensi, ¿porque también tienes tú un gatito o era esta Frida? No, es Frida. Es Frida, la niña de los gatos. Fíjense, entonces aquí el auxiliar es el que se traduce en el imperfecto. Entonces, para el perfecto indicativo voy a tener una segunda traducción, Elvia. Puede ser yo fui o puede ser con el auxiliar haber. Y entonces con el auxiliar haber digo he sido. Yo he sido. Entonces, la segunda persona será tú fuiste o bien tú has sido. ¿Ha sido? Eso. Él fue o bien él ha sido.
nosotros fuimos, o ustedes, o nosotros Hemos sido. hemos sido. Voy a agregar nada más la S. Aquí lo que me importa es el auxiliar. Ustedes fueron, o ustedes Han sido. han sido. Y ellos fueron, o ustedes Han sido. ellos han sido. Han Aquí sido. me voy a volar un espacio del... No, déjenme hacer un poquito más pequeño. No, así lo dejo. Total. Han sido. Muy bien. Ahí quedó. Ahora, fíjense muy bien. Vuelvo a tomar la raíz fu que ya tengo acá, pero ahora voy a utilizar en todo. Fuer. Y se acuerdan que en el presente subjuntivo prevalecía el timbre I. Bueno, pues aquí lo que va a prevalecer justamente también es ese timbre. Entonces, en lugar de letra de unión, aquí siempre voy a tener I. ¿Y cómo marco la diferencia? Pues con las desinencias primarias. Entonces, primera persona será fuerim, segunda persona fueris. No es el futuro, perdonen. Fuero, ero. Aquí agrego el futuro del verbo ser. Ero, eris, erit, erimus, eritis, fueritis. Y fuerint. Por alguna extraña razón, como dice Miguel, de fonética, si es el verbo ser en la tercera persona del plural, si agrega erunt, si cambia la vocal temática a la U, no vocal temática, la vocal de unión, erunt. Pero si es el perfecto, el futuro, perdón, futuro perfecto, bien, nada más va a conservar, quizá por analogía con las demás IES que tengo arriba, que tengo en las personas anteriores, siempre va a conservar esa raíz I. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuera. Entonces aquí utilizo de nuevo el auxiliar en futuro y digo habré, entonces era Elvia, habré sido. Yo habré sido. ¿Tú, Elvia? Habrá sido. Habrá sido. Él, Elvia. Habrá sido. Habrá sido. ¿Ustedes? ¿Nosotros? Habremos sido. Habremos sido. ¿Ustedes? Habrán sido. Bien. ¿Y ellos? Habrán sido. Muy bien. Ahora sí, en este perfecto subjuntivo, sí es donde conserva la terminación eri en todo. Eri, no terminación, sino el morfema temporomodal eri. El sonido que prevalece de nuevo vuelve a ser la I. Y con las desinencias es que se marca esta distinción entre las personas. Entonces me queda fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerimt. El auxiliar de nuevo en presente subjuntivo, haya, que yo haya, y el verbo conjugado, que yo haya sido, haya sido. Segunda persona, tú hayas sido. Tercera persona, que él haya sido. Primera persona del plural, que nosotros hayamos sido. Segunda persona del plural, que ustedes hayan sido. Y tercera persona del plural, que ellos hayan sido. ¿Ah? Tendrán que estudiar, repasar estas conjugaciones de aquí al próximo, por favor, viernes, para que ya podamos seguir con esta conjugación. Ya nada más termino con con la conjugación perifrástica. Para poder seguir con la conjugación perifrástica, les encargo repasar la conjugación del verbo ser. Y por último, quiero que conjuguemos el pluscuamperfecto subjuntivo activo.
Entonces aquí agrego, en lugar de la forma S del infinitivo, agrego el morfema ICE en todo, más las desinencias. Por lo tanto, aquí quedará fuisem, segunda persona, fuises, tercera persona, it fuiset, primera del plural, nos fuisemus, segunda del plural, vos fuisetis, tercera del plural, y fuisent. Entonces, hubiera, hubiese sido. Que yo hubiera, hubiese sido. Segunda persona. Que tú hubieras, hubieses sido. Primera persona del plural. Que él hubiera o hubiese sido. Primera del plural. Nosotros hubiéramos o hubiésemos sido. Segunda persona del plural. Ustedes hubieran o hubiesen sido. ¿Ven? Y por último, la tercera persona del plural, ellos hubieran o hubiesen sido. ¿Sí? Entonces, como les decía, les encargo, por favor, esta conjugación en un ratito. Me doy a la tarea de subirla a la plataforma para que la tengan ya toda lista, completa. Igual déjenme declino el futurus, futura, futurum para que lo tengan todo completito y les encargo que lo estudien, porque acuérdense que va a ser la base para no la base, va a ser el auxiliar, mejor utilizar el mismo nombre que le da la gramática, el auxiliar en ese rodeo que se llama conjugación perifrástica y que en latín me va a dar 3 ideas fundamentales. Bueno, va a conformar la voz pasiva y sobre todo en latín va a hablar de la idea de del deber y la obligación en voz pasiva y la idea de la intención en voz activa, que muchas veces a lo que muchas veces se le denomina futuro de intención, ¿vale? Entonces les encargo, por favor, estudiar esta conjugación perifrástica y nos vemos la próxima clase. ¿Mm?